Mis padres no se iban de fiesta ni salían a algún lado. No, literalmente, desaparecían cuando caía la tarde, dejándome sola en casa. Yo los buscaba, llamaba por sus nombres, pero ya no estaban. Era como si se hubieran desvanecido. No era algo de lo que habláramos. Al día siguiente volvían como si nada, actuando como si todo hubiera sido una noche cualquiera. Pero yo sabía que no lo era. Lo aprendí de una manera muy dura. Todo empezó cuando tenía 6 años. Recuerdo ese primer Halloween como si fuera ayer. Estaba vestida de bruja, emocionada por salir a pedir dulces. Pero cuando el sol se ocultó y ya estaba por anochecer, algo en la casa cambió. Se sentía fría, vacía, en un silencio inquietante. Corrí por los pasillos llamando a mis padres, pero nadie respondió. El miedo me invadió. Pensé que me estaban jugando una broma, pero después de un rato de buscar, entendí que se habían ido. La puerta principal estaba cerrada, las ventanas también, y yo estaba completamente sola. Fue entonces cuando encontré la primera nota. Estaba en la mesa de la cocina, escrita con la letra familiar de mi madre. Simplemente decía: «Quédate en tu habitación, no salgas hasta que amanezca. Ignora todo lo que escuches». No entendía qué pasaba. Estaba asustada, confundida y sola. No quería quedarme en mi habitación. Quería encontrar a mis padres. Pero no tuve más opción. Tuve que seguir las instrucciones. Tomé una linterna y una almohada, me encerré en mi habitación y me metí debajo de las sábanas. Pensé que tal vez era algún tipo de juego extraño. No estaba segura. Esa noche no dormí mucho. La casa crujía y gemía, más de lo habitual. Escuché ruidos extraños, rasguños suaves en mi puerta, pasos en el pasillo, susurros que no podía distinguir. Me dije a mí misma que era el viento o mi imaginación, pero en el fondo sabía que no lo era. Algo estaba en la casa conmigo. Por fortuna, a la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, mis padres estaban de vuelta. Estaban sentados en la mesa de la cocina, tomando café como si nada hubiera pasado. Les pregunté a dónde habían ido, qué había pasado, pero solo sonrieron y dijeron que debía haber tenido una mala noche. Ese fue el comienzo. Cada Halloween, después de aquella vez, todo fue igual. Mis padres desaparecían justo antes del anochecer, dejándome sola con una nota. Cada año, las instrucciones se volvían un poco más específicas, un poco más siniestras. Para cuando tenía 8 años, las notas incluían cosas como: «No mires por las ventanas» y «No respondas si alguien llama tu nombre». Y los ruidos empeoraron. Cuando cumplí 9 años, los sonidos fuera de mi habitación se volvieron insoportables. Había golpes en la puerta, no suaves, sino fuertes, golpes insistentes. Me tapé las orejas con las manos, cerrando los ojos con fuerza, pero no pude bloquearlo. La voz del otro lado era familiar, era la voz de mi madre, llamando mi nombre. «Eli, está bien, ya puedes salir». Sonaba tan tranquila, tan normal. Por un segundo, casi creí que era realmente ella, pero la regla había sido clara: no abras la puerta, pase lo que pase. Así que no lo hice. Me quedé debajo de las sábanas temblando hasta que los golpes pararon. Nunca les conté a mis padres sobre la voz y ellos nunca preguntaron. Los años pasaron y el juego continuó. Se convirtió en una tradición retorcida de Halloween. Mientras otros niños se disfrazaban y recogían dulces, yo me quedaba encerrada en mi habitación, escuchando cómo la casa cobraba vida con cosas que no podía ver. Me acostumbré a las notas, a los ruidos extraños y a la sensación de ser observada. Todo formaba parte del juego, pero cuando cumplí 13 años todo cambió. Ese año la nota fue muy diferente. La encontré en mi cama justo cuando el sol se estaba ocultando. En lugar de las instrucciones habituales, la nota decía: «Hay algo nuevo en la casa esta noche. Ten cuidado». No sabía qué significaba eso, pero en el momento en que lo leí, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Algo nuevo? ¿Qué significaba eso? Cerré la puerta con llave como siempre, e intenté acomodarme para pasar la noche, pero no pude sacudirme la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Los ruidos comenzaron antes de lo habitual. Al principio eran los crujidos y los pasos familiares,
Me había acostumbrado a eso, pero luego había algo más, una respiración. Podía oírla baja y pesada justo afuera de mi puerta. No era humana. Era demasiado lenta, demasiado profunda. Me pegué a la cabecera, agarrando mi linterna como un arma. Aunque sabía que no me serviría de nada, la respiración se alejó después de un rato, pero luego llegaron los rasguños. Esta vez no estaban en mi puerta, provenían dentro de mi habitación. Giré la linterna rápidamente alumbrando las paredes, luego el techo, pero no había nada. Los rasguños se hicieron más fuertes, más cercanos, hasta que sentí que algo rasgaba debajo de mi cama. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, se me secó la garganta. No me atreví a mirar debajo de la cama, tenía demasiado miedo de lo que pudiera encontrar. Los rasguños se detuvieron repentinamente. En eso se empezó a escuchar una risita suave. Esa risa me congeló la sangre en las venas. No era yo, no eran mis padres. Algo estaba en la habitación conmigo. Retrocedí contra la pared, sosteniendo la linterna frente a mí, como si pudiera protegerme de lo que estuviera allí. La risita continuó suave y burlona. Me susurré a mí misma, no es real, solo es un juego, pero ya no lo creía. De repente hubo un fuerte golpe en la puerta. Toda la habitación pareció temblar con la fuerza del golpe. Dejé caer la linterna, sumiéndome en la oscuridad. La respiración estaba de vuelta, pero esta vez estaba justo afuera de mi puerta. Otro golpe. La puerta ya no parecía tan segura. La cerradura se tambaleaba. Lo que fuera que estaba ahí fuera estaba tratando de entrar. Me apresuré a recoger la linterna, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Los golpes se volvieron más violentos. Cada golpe sonaba como si la puerta estuviera a punto de caer, y luego, tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. La voz volvió a llamar, más insistente esta vez. Eli, hija, no tengas miedo. Ya puedes salir. No temas. Ya no hay nadie más aquí fuera, hija. Anda, hija. Aquí todos flotan. Mis manos temblaban y apenas podía sujetar la linterna. La voz seguía llamando. Me quedé en silencio. Estuve a punto de caer en la tentación. Estuve a nada de abrir la puerta. A nada de abrirla. Pero esa última frase lo cambió todo. ¿Aquí nadie flota? Esa frase solo me hizo reaccionar. Esa frase provenía de una de las películas que más traumas me ha traído, desde que era más pequeña. Pero ahora esto era la vida real. Se estaba haciendo real una de mis pesadillas. Entonces algo sucedió. La puerta comenzó a abrirse. Escuché el suave clic de la cerradura girando, y la manija giró lentamente. No, susurré presionándome más contra la pared, deseando que la puerta se mantuviera cerrada. Pero ya era demasiado tarde. La puerta crujió al abrirse solo un poco, pero lo suficiente para que viera una sombra en el pasillo. Algo alto y robusto, con las extremidades largas, los dedos gordos y largos. No era mi madre. Claramente no lo era. Tampoco mi padre. Aquello se quedó parado en la puerta inmóvil mirándome. Podía sentir sus ojos sobre mí aunque no podía ver su rostro. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí que podía desmayarme. Y entonces dio un paso al frente. Justo en ese momento, los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana. Aquella cosa desconocida retrocedió, rápidamente dejando tras de sí una especie de agua viscosa. No entendía nada. En cuanto pude recuperarme, esa cosa ya se había ido. No tuve el valor de asomarme. Permanecí quieta y paralizada por alrededor de una hora. Todavía después de que aquella cosa desapareciera, aún no daba crédito de lo que había pasado. No me animé a salir de la habitación hasta que fueron las 12 del día. Cuando finalmente me animé a salir, la casa estaba como la noche anterior, silenciosa, vacía. El suelo estaba seco, impecable como si nada hubiera pasado. Yo no podía creerlo. Comencé a dudar de mi propia cordura, de mi propia salud mental. En eso el sonido de una cuchara que caía al suelo me hizo despertar. Quiero decir, no estaba dormida, sino que me quedé tan concentrada, contemplando la nada y tratando de asimilar lo que había pasado, que no sé cuánto tiempo llevaba así, y fue solo el sonido de aquella cuchara que golpeó el suelo de mármol que me hizo reaccionar. Mis padres habían llegado.
Estaban sentados en la mesa de la cocina, tomando café como siempre lo hacían. Entré tambaleándome, conmocionada y pálida, les conté todo. La criatura, los rasguños, la voz que no era la de mi madre. Solo me miraron. Intercambiaron miradas y luego mi papá sonrió levemente. Volteó a ver a mi mamá con una sonrisa de complicidad y hasta cierto punto, un ligero cinismo. «Debes haber tenido una mala noche», dijo sacudiendo la cabeza. «Nada de eso pasó, Eli. Solo fue tu imaginación». Mi mamá le regresó el gesto con esa misma sonrisa cínica y agregó: «Estás a salvo por ahora, y eso es lo que importa. No temas». Pero yo sabía que no fue un sueño, ni mi imaginación. El miedo, las cosas que había escuchado y visto eran reales. Lo eran. Mis padres fingieron no creerme, pero en el fondo, sé que ellos sabían que yo decía la verdad. Ahora, como adulta, con hijos propios, conozco la verdad. Lo que sea que me aterrorizaba en esa casa, lo que sea que se presentaba en esa casa todavía está ahí fuera. Tiene hambre. Temo por mis hijos. Nunca los dejaré pasar por lo que yo pasé. Nunca dejaré que la noche los toque como me tocó a mí. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que el juego vuelva a comenzar.